Bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase de hace 8 días. Estamos viendo en tema general, pues obviamente lo que es las obligaciones, pero pues antes de entrar a las obligaciones, pues ya hemos analizado, ¿no? Para llegar a la obligación, pues analizamos el acto jurídico, el hecho jurídico, rapidísimo, porque dentro de 8 días se termina ya nuestro módulo y recuerden que vamos a terminar con un examen. Entonces, por favor, vayan analizando los conceptos que se van a preguntar para el examen final. Partimos de lo que era el hecho jurídico o un hecho normal, decíamos que es algo que acontece todos los días. Hecho jurídico se vuelve cuando hay consecuencias de derecho, ¿sí? Un acto jurídico ya es diferente. Hablábamos que el acto jurídico es un acuerdo de voluntades, ¿no? Eso ya es un acto jurídico. Un acuerdo de voluntades en donde pues podríamos decir y dan como ejemplo en materia civil los contratos. De hecho, hace 8 días vimos lo que era un contrato, ¿no? Pues un contrato es un acuerdo de voluntades donde pues hay dos elementos o varios elementos en donde pues por su propia voluntad realizan o tienen una relación jurídica y realizan un acto, valga la redundancia. Del contrato nos fuimos a lo que son las obligaciones, porque recordemos que un contrato va a generar obligaciones. Nosotros analizamos hace 8 días que de manera general, ¿sí? De manera general, pues una obligación, la palabra obligación, les decía yo, es igual a imposición. Nosotros, obviamente, sobre todo cuando llegamos a tener la capacidad, ¿sí? Porque pues obviamente un bebé o un niño pues no tiene obligación, ¿cierto? Podríamos decir como obligación y los papás no los dicen cuando somos chiquillos, ¿no? Tu obligación, la única obligación que tienes dentro de tu casa es estudiar, ¿no? O tu única obligación, levantar tu cuarto, pero eso no es una obligación jurídica. Entonces ya la obligación obligación jurídica que podríamos decir ya se da cuando una persona es capaz, ¿sí? Cuando es capaz, el Código Civil dice que a la mayoría de edad, que en nuestro país serían a los 18 años, ¿no? Que si nosotros hablamos en términos generales, dicen por ahí, ¿no? Y hasta por ahí es muy, este tema es muy controvertido, como dicen, como a los 18 años tú ya eres, apenas eres capaz hasta los 18 años y entonces como para otras cuestiones a los 16, 15, pues ya estabas listo. Por ejemplo, si nos vamos a hechos históricos para la revolución, ¿no? Llevaban hasta niños para luchar en esa revolución. Entonces, en el derecho civil se considera capaz aquella persona que tiene 18 años. Dentro entonces de una obligación jurídica, eso hablábamos hace 8 días, pues dentro de la obligación jurídica nos hablábamos que hay varios elementos, ¿sí? Varios elementos. En la obligación jurídica hablábamos que está, pues obviamente, los sujetos, el objeto y la relación jurídica, ¿sí? Los sujetos de la relación jurídica hablábamos que es el acreedor y el deudor, ¿no? El acreedor se decía que era el sujeto activo y el deudor era el sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, eso eran los sujetos. El objeto, obviamente, era pues lo que se tenía que dar, hacer o no hacer, el objeto que estaba en juego ahí. Y por último, encontrábamos la relación jurídica que nacía entre el acreedor y el deudor, o entre el activo y el pasivo, ¿no? El asegurar el cumplimiento de la obligación. Eso es lo que vimos hace 8 días. ¿Alguna duda de eso? ¿O hasta aquí no hay ninguna de eso? No, profa, todo se entendió. Perfecto. Después de ahí, con relación a la obligación, casi todo nuestro módulo, nuestra materia va relacionado a lo que es el contrato y la obligación del cumplimiento de este. Hace 8 días, con relación a la obligación, vimos las formas de cómo yo puedo transmitir una obligación. No sé si se acuerdan. Y por ahí hablábamos de la cesión de derechos, ¿sí? Por ahí hablábamos, la cesión del derecho. Por ejemplo, es cuando una persona, o es el acto jurídico, cuando una persona que se denomina cedente, la que va a ceder, ¿sí? Transmite derechos
pues obviamente a otra persona, a un deudor o a un tercero, cesionario. En materia civil, para entenderlo, decíamos como ejemplo, ¿sí? En cesión de derechos que podría ser o una venta o podía ser una donación. De ahí vimos una cesión de deudas, ¿sí? Que igual todos son actos jurídicos, ¿sí? Del género de los contratos. Y hablábamos que el deudor de repente transmite las obligaciones a su acreedor. Por ahí manejábamos mucho esa, como ejemplo, la hipoteca, ¿no? Que de repente, pues tú tienes tu casa y ahorita es lo que más o menos vamos a ver. Tú tienes tu casa y cedes esa obligación. ¿Cuál es la obligación? Pues la obligación de pagar. Tú la cedes, traspasas tu casa, estás cediendo la deuda. Así habíamos quedado hace 8 días. Después de ahí vimos que les fue tocando temas a ustedes lo que fue la gestión de negocios. Podríamos decir que nosotros como abogados prestamos nuestros servicios y somos gestión de negocios. Entonces la obligación se le pasa al gestor, ¿sí? Y tú tienes que hacer ese trabajo como si fuera tuyo, como si fueran tus asuntos, ¿sí? Después de ahí, a nosotros analizamos lo que fue el pago de lo indebido, que por ahí nos hablaba su compañera Marisol, que todavía no llega y nos platicaba que a ella le pasó, ¿no? Que de repente se da en las cuentas bancarias, que de repente por marcar otro número o no te cercioras, pues se va a otra cuenta, ¿no? No debía de pagar eso. Sin embargo, pues por descuido se realizó y hablábamos de un enriquecimiento de una persona porque lo está recibiendo sin que era, o sea, no era su dinero, y el empobrecimiento de la otra porque se ha quedado sin ese dinero. Y decíamos que es muy difícil recuperar ese dinero, ¿no? Pues qué padre para el que lo recibe y pues el que se equivocó, pues lástima. Y eso decíamos que va de la mano con el enriquecimiento ilícito. Hablábamos de los hechos ilícitos, que hablábamos y yo les decía una palabra, hace 8 días les decía yo que aquello que no está prohibido está permitido. Sin embargo, los hechos ilícitos son aquellos que, pues de repente, y nosotros lo vimos, ¿no? Porque vimos que el hecho se divide en dos, en hecho de la naturaleza y en hechos del hombre, ¿no? Entonces hay hechos ilícitos en donde tú los haces voluntariamente y donde los haces involuntariamente, ¿sí? Puede haber un hecho ilícito que lo haces involuntariamente. Por ejemplo, decíamos cuando hablábamos de los hechos jurídicos, involuntariamente yo salgo en mi automóvil, voy a una velocidad moderada y de repente atropello a una persona. Eso es un hecho ilícito, pero fue algo involuntario. O sea, yo no tomé mi automóvil y lo fui conduciendo para querer atropellar a una persona. Y un hecho voluntario ilícito, pues un robo, ¿no? O un homicidio. Con toda la intención del mundo, yo lo quise hacer. Me parece que eso fue lo que hemos visto y ahora nos vamos, pues obviamente, a lo que nos concierne el día de hoy. Y lo que nos concierne el día de hoy, ¿sí? Sería los efectos de las obligaciones. Voy a empezar a dar el concepto de los efectos de las obligaciones y de ahí pues vamos a empezar nuestra participación pues con las personas que estén. Si no están las otras personas, no hay problema, yo voy a dar ese tema, ¿correcto? Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta acerca de lo que nosotros estamos viendo? ¿No? ¿O sí? No, profa. Bueno, solamente, pues yo necesito que ustedes estén conscientes que en nuestra vida laboral, pues vamos a ver un chorro de estas cosas, ¿no? De lo que son los contratos, de los vicios de los contratos, de la mala fe. Entonces, pareciera, y decíamos hace 8 días, pareciera de película o de novela, algunas situaciones, pero que sí llegan a suceder. Bueno, nos vamos a los efectos de las obligaciones. Pues como su nombre lo dice ahí, ¿sí? Como el título está ahí en la diapositiva, pues las obligaciones tienen efectos. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones? Pues ahí tenemos la definición y nos dice que el efecto que se produce en las obligaciones de dar
como su nombre lo indica, es la de entregar la cosa, ¿sí? Además, si la cosa es un cuerpo cierto, la obligación ya no es solo de entregar la cosa, sino la de conservarla hasta que se realice la entrega. El efecto de la obligación, ¿cuál es tu obligación? La de entregar el objeto, ¿no? El de, por ejemplo, vamos a ver el cumplimiento de pago, ¿no? Por ahí a alguien le tocó. Entonces, ese es un efecto de la obligación. Mi obligación, bueno, yo contraje a lo mejor una deuda y ahí nace una obligación, ¿cierto? Y va a haber un efecto. ¿Cuál va a ser el efecto de la obligación? Pues que yo entregue, ¿sí? Lo que yo en ese contrato. Podemos seguir, pero no sé cómo empezó cómo iba a ser las exposiciones. ¿A quién le tocó primero? Déjenme ver. Primero creo que era Yasmín, luego seguía yo y de ahí ya no me acuerdo. A ver, creo que los temas eran pago como cumplimiento de la obligación, luego incumplimiento de la obligación y sus consecuencias, la transmisión de las obligaciones y protección de los créditos, ¿cierto? Entonces, Sí. no sean malitas, vamos a empezar, ¿sí? Pues no están las personas, esperemos que en lo que nosotros vamos platicando sus temas, se vayan uniendo las demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguiría, si no está la persona de pago como cumplimiento de la obligación, seguiría incumplimiento de la obligación y sus consecuencias. ¿Es el tuyo, Lucila? Sí, profe. Bueno, entonces espérame tantito, empiezo a proyectar. Así la pongo para que se pueda ver toda. ¿Sí? Sí, profe. ¿La logras ver o no? ¿O la hago más grande? Y la voy. Acá tengo una hojita y ahí voy bien. Ah, perfecto. Entonces, pues yo ya la tengo ahí. Ajá. Pues buenas tardes, compañeras y maestras. Yo les voy a hablar sobre el incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias. Tenemos que el incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias se refiere a las circunstancias en el que el deudor no satisface al acreedor en la prestación de obligatoria, es decir, no ha pagado. Se relaciona jurídicamente que existe por las obligaciones, está dirigida a la satisfacción del sujeto. Este tipo de obligaciones se puede dar por voluntario o involuntariamente, es decir, que el deudor, con conocimiento de ello, no realiza las prestaciones debidas o bien no se lleva a cabo por causas ajenas a las partes. Podemos decir entonces que la inejecución de la prestación debida por el deudor en el momento oportuno. El incumplimiento puede darse de dos escenarios. El incumplimiento temporal, que el deudor se atrasó en el pago o no realiza la prestación en el tiempo indicado, circunstancia que genera la mora. O el incumplimiento indefinitivo. El deudor definitivamente no tiene intención de dolo o no puede cumplir la culpa con el objeto de la obligación, pero también no existe imputación de lo impago en caso fortuito y de fuerza mayor. Eso es lo que yo pude encontrar sobre el incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias. Bueno, bien, vamos a analizar este tema. Vamos a analizar esto. A ver, para que nosotros aterricemos. El tema, vuelvo a repetir, son los efectos de las obligaciones. Nosotros ya hablamos que los efectos de las obligaciones, pues es el cumplir
pero también es el no cumplir, ¿no? Porque eso también puede ser un efecto de lo que conlleva una obligación. En cuanto a los efectos de las obligaciones, y por ahí pues Lucila nos platicaba acerca del incumplimiento de la obligación, ¿sí? Vamos a ver, pero pues antes de llegar a esa situación, tenemos que saber qué es cumplimiento, ¿no? Va a pasar, va a haber consecuencias jurídicas si tú incumples, ¿cierto? A diferencia que tú cumplas con la obligación. A ver, celebró un contrato de compraventa. Nace ahí una relación jurídica entre los dos elementos, entre el activo y el pasivo, ¿sí? Entonces, por ahí está el acreedor, el deudor en la compraventa. Y por lo tanto, estamos hablando que nace una obligación y por lo tanto se tiene que cumplir, tiene que surtir efecto esa obligación. ¿Cuál va a ser? Pues en el cumplimiento, pues una persona, ¿sí? Que le vende a otra, su obligación es entregar el objeto, la casa, ¿no? Y la obligación del que recibe la casa es pagar, ¿sí o no? Va a haber consecuencias jurídicas si hay incumplimiento. Es decir, yo te entrego la casa, pero tú no me pagas, ¿sí? O yo te pago y no me entregas la casa. No sé si me estoy dando a entender. Sí, profe. Entonces, vamos a empezar a ver primero lo que es cumplimiento. Todavía no entro en tema, porque ese tema es de Yasmín, pero vamos a analizar primero lo que es cumplimiento. Hasta ahí no voy a avanzar abajo porque vamos a esperar a Yasmín a ver si viene. Nada más nos enfocamos a donde está el concepto, por favor, lo que es cumplimiento. Dice, cumplimiento o pago es la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiere prometido, ¿sí? Entonces, cumplimiento es la entrega de la cosa. ¿Cuál va a ser el incumplimiento? Que tú no cumplas lo contrario al cumplimiento. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Entonces, un efecto de la obligación es cumplir con la obligación. Por lo tanto, ¿ya llegaría Yasmín? Todavía no, ¿verdad? Bueno. Entonces, tu tema, Lucila, era el incumplimiento, ¿sí, verdad? De la obligación y sus consecuencias. Este era el tuyo, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ahí tengo a dos juristas y tengo a Marcel Planiol y Jorge Ripert. Ellos dicen que en el caso de incumplimiento definitivo, o sea, hablaba de lo que tú también decías, ¿no? Un cumplimiento definitivo, cuando tú no cumples con esa obligación. Entonces, en el caso del incumplimiento definitivo nos dice, la indemnización en dinero constituye la compensación del daño sufrido por el acreedor como consecuencia del incumplimiento de la obligación, y es claro que esa indemnización no podrá en caso alguno decretarse como el cumplimiento efectivo. Bueno, esto está muy enredado, pero lo vamos a desenredar. ¿Cómo? Pues el incumplimiento, como también ya nos los había dicho pues Lucila, aparece el incumplimiento definitivo, ¿no? En donde pues obviamente desde el momento o ya se establece que no será posible realizar la obligación. Y nos dice ahí que las causas pueden ser varias. La imposición sobrevenida por pérdida de la cosa de vida, incumplimiento del término esencial y la voluntad terminante del deudor de no cumplir. A ver, regresemos, por favor. Fue bien importante que nosotros entendamos lo que era el hecho jurídico y lo que era el acto jurídico. Nosotros hablábamos de un acto jurídico como un acuerdo de voluntades. Por favor, acuérdense cuando hablamos de hecho jurídico, sobre todo en la clasificación de los hechos jurídicos de la naturaleza. No sé si se acuerdan. Por ahí yo tenía un ejemplo. Es decir, Gregorio prometió una cosecha. Permítanme tantito.
Profe, no se escucha. El ejemplo es para que entendamos el incumplimiento, o sea, lo vamos a dar por ejemplos para que no, por tanta teoría, pues no se va a entender. Dice, incumplimiento de la obligación y sus consecuencias. Incumplimiento definitivo. Acuérdense, por favor, cuando vimos el hecho jurídico en cuanto a relación a la naturaleza. Por ejemplo, Gregorio, ¿sí? Que es un agricultor, ya hizo un acuerdo, ¿sí? Con otra persona. Se comprometió a dar la cosecha de calabacita. ¿Hasta ahí vamos bien? Se comprometió con Pedro, le va a dar la cosecha de calabacita. Ya hay fecha. Pedro ya le dio un adelanto. ¿Sí? Entonces, ahí puede haber incumplimiento definitivo. Se supone que Gregorio se tiene que cumplir con la obligación de entregar lo que ya se comprometió, ¿no? Pero de repente, por un hecho de la naturaleza, es decir, a lo mejor cayó una helada, ¿sí? Cayó una helada y entonces, pues ya le va a ser imposible. ¿Cómo es que va a entregar esa mercancía o ese producto si cayó una helada y ya no se va a poder? ¿Sí? Entonces, ahí fue la imposibilidad, ahí donde dice imposibilidad sobrevenida por pérdida de la cosa de vida. Pues es que no es que no lo haya querido Gregorio, es que vino una helada, fue por algo de la naturaleza que de repente pues no se dio, ¿sí? Incumplimiento del término esencial, se llegó el término, un pagaré, un préstamo, ¿sí? De repente, y pues aquí ya entra la materia mercantil, ¿sí? Y de repente a lo mejor pues tú obtuviste una deuda, ¿sí? Y pues obviamente llega la fecha y definitivamente es tu incumplimiento. Dices, no, pues yo no lo voy a pagar. Oye, pero se vencía hoy. Pues sí, pero pues lástima, ¿no? Entonces ahí sí va a haber una consecuencia, ¿cierto? ¿Qué consecuencia va a haber? Pues obviamente que el acreedor pues va a exigir su pago. Y primero pues lo va a hacer por las buenas, ¿no? Y si no se hace por las buenas, ¿sí? Va a ser por vía extrajudicial primero, solicitar, visitar a la persona para ver si se puede llegar a un arreglo. Y si no se puede, pues viene la manera, pues a la fuerza, ¿sale? Y dice voluntad terminante del deudor de no cumplir, que vendría siendo parecido a lo anterior. El deudor dice, no voy a pagar, no voy a entregar la cosa, ¿sí? Y eso puede traer muchas consecuencias jurídicas. Fíjense que hubo un ejemplo de incumplimiento, pero no fue porque no se haya querido. En la historia, sobre todo en la historia de México, aproximadamente por 1861, Benito Juárez, con el Congreso, decretaron una ley que fue moratoria. ¿Cuál moratoria? Moratoria para pagar los impuestos, perdón, los intereses de una deuda que tenía con otros países, ¿sí? Ahí había una obligación de México con 3 países, con España, Francia y Inglaterra. Ahí había una obligación. México tenía que pagar esos intereses por esa deuda externa que se tenía. Pero en ese momento el acreedor, pues obviamente era Inglaterra, España y Francia. El deudor era México. Ahí hubo incumplimiento porque, pues desgraciadamente, el gobierno en esas fechas no había dinero. ¿Por qué no había dinero? Porque había pasado una guerra de reforma. Entonces, Benito Juárez no contaba con los recursos, el país no tenía el recurso monetario como para hacer el cumplimiento de la obligación y no era porque no quisiera, entonces ahí iba a haber incumplimiento y como iba a haber incumplimiento hubo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que vinieron los ejércitos de esos países, ¿sí? Se trató primero obviamente de conciliar, y eso pasó en el estado de ustedes, en el estado de Veracruz, ¿no? Que llegaron los ejércitos, pero los únicos que estuvieron de acuerdo
en esperar el cumplimiento de la obligación fue España e Inglaterra. Pero quien no estuvo de acuerdo con el cumplimiento o el incumplimiento de esa obligación fue Francia. Y pues nosotros ya sabemos la historia, pues vino una intervención francesa, ¿no? Y nos vinieron a imponer un imperio con Maximiliano de Habsburgo. Entonces, vean cómo el no cumplir con algo puede traer consecuencias jurídicas. Entonces, entre particulares, pues obviamente que va a causar pues consecuencias jurídicas si tú no pagas. Por eso es que los bancos cuando hacen el contrato del mutuo, por ahí, pues obviamente el banco para darte un préstamo dice, bueno, y esta persona tiene con qué garantizar la obligación, porque qué tal si tú no vas a pagar. Entonces el banco, pues como dijeran, se tiene que amarrar bien el dedo, porque si tú no cumples con la obligación por falta de incumplimiento, pues el banco va a proceder, va a haber una consecuencia jurídica y tú lo sabes, ¿no? Si no cumples, pues obviamente, pues viene el embargo. ¿Qué va a pasar? Que el banco va a recoger tus bienes. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, aquí dice que hay incumplimiento defectuoso y abajo hay mora, como el ejemplo que les di de la historia que pasó, ¿sí? Cumplimiento defectuoso, cuando el pago o cumplimiento no es idéntico a lo pactado. El acreedor podría no aceptar el cumplimiento. Fíjense que aquí a veces el acreedor sí lo acepta. Muchas personas dicen, bueno, ya que si no me va a pagar, bueno, con algo parecido. Pero también puede ser cumplimiento defectuoso. O sea, cumplimiento definitivo, tú no vas a pagar. Cumplimiento defectuoso, dice el acreedor, bueno, pues ya hay más o menos tiene el valor, no es lo que yo presté, no es lo que es, pero bueno, dámelo, ¿no? Por ejemplo, una cantidad de dinero. Llega, era dinero en efectivo, no sé si me doy a entender, era el dinero en efectivo. Y entonces el deudor llega contigo, tú eres el acreedor y el deudor dice, híjole, es que te debo, no sé, 50,000. Pero sabes que yo no tengo el dinero, no lo tengo en efectivo, pero tengo un auto. Te dejo el auto. Muchas veces el acreedor dice, este hombre no tiene el dinero, quizás ni me va a pagar, órale, pues hacemos el negocio. Tu cumplimiento defectuoso es que no me diste, obviamente, lo que habíamos acordado, que era dinero en efectivo. Pero bueno, a que no me dé nada, pues acepto el automóvil. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Y la mora del deudor, situación de dependencia, o sea, es altercado o gresca, no es dependencia, no es una palabra junta, son dos separadas. Es la palabra pendencia, ¿sí? Situación de pendencia. Pendencia significa gresca, altercado, riña, ¿sí? Pelea. Pues no se ha producido ninguna ejecución y el deudor ya ha incumplido. Todavía el incumplimiento no es definitivo, pero si es defectuoso, pues se hace tarde. Es el ejemplo que yo les di, ¿sí? El ejemplo de la historia. Juárez lo hizo. Juárez hizo una moratoria, ¿sí? Era el deudor. Juárez, México, hizo la moratoria de no pagar con los intereses de la deuda externa y hubo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues la segunda intervención francesa. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, pues entonces me regreso y seguiría Jenny, porque no vienen sus compañeras. Si no, de todos modos, ahorita yo doy los temas. ¿Vas a proyectar o nada más vas a platicarnos, Jenny? Nada más voy a leer, profe. Sí, adelante. Buenas tardes. Me tocó el tema de transmisión de obligaciones. Es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una situación en la persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de ese fenómeno se relacione con el sujeto que queda sustituido. Los bienes se transmiten por medio de diversos contratos que tienen a enajenar el dominio, uso o disfrute. La transmisión de obligaciones es mediante la cesión de derechos, la cesión
de deudas y subrogación. Es lo que yo encontré, profa, sobre eso. Sí, gracias. De hecho, ahorita vamos a ver de la subrogación, de la cesión de deudas y también hay asunción, también existe eso. Entonces, comenzamos para llegar al tema de su compañera. Pues no creo que ya se presenten, ya es muy tarde, voy a seguir mi clase. Entonces, pago como cumplimiento de la obligación. Nosotros ya definimos entonces lo que es la obligación, ¿sí? Perdón, el cumplimiento. El cumplimiento es el pago o la entrega de la cosa, así de fácil. Pago o entrega de la cosa es el cumplimiento. Pero ahora dice el pago como cumplimiento de las obligaciones. Lucila, ¿me ayudas a leer? Sí, profe. Dice cumplimiento. Cumplimiento o pago es la entrega de la cosa o cantidad debido a la prestación del servicio que se hubiese prestado. El pago como cumplimiento de las obligaciones se entenderá pagada a una cosa cuando se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en la que la obligación consista. Pago, incumplimiento. El cumplimiento de la obligación es la realización efectiva de la prestación debida. Pero hay una diferencia entre los derechos de crédito y los derechos reales. Los derechos de crédito nacen para morir cuando el deudor cumpla su obligación. Los derechos reales atienden a intereses tendencialmente personales, favoreciendo la estabilidad de determinadas situaciones de señorío sobre las cosas, propiedad, usufructo, servidumbre. Explicamos. El pago dice como cumplimiento de las obligaciones. Entonces, aquí nos habla que se entiende como cumplimiento cuando tú realizas el pago de lo que tú acordaste, lo que habíamos hablado. Tú me prestas, y aparece el derecho de crédito, porque hay dos, derecho de crédito y los derechos reales. Con los derechos de crédito, es decir, yo, obviamente Lucila me prestó 1,000 pesos, ¿sí? Nace ahí la obligación, ya nació. El préstamo que Lucila me está haciendo a mí, nace la obligación. Ahora, se tiene que dar el cumplimiento de esa obligación. Si Lucila me está prestando 1,000 pesos y me está diciendo, maestra, yo los necesito para el 20 de agosto. Entonces, ese es un derecho de crédito. Nace, ya nació, y va a morir cuando yo a ella le haga yo o le pague yo, ¿sí? Obviamente, esa deuda que tenemos. Ahí es el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, dice que a diferencia de los derechos reales, porque esos derechos reales van a ser permanentes, ¿sí? Y nosotros ya lo vimos en el anterior curso, con la propiedad, usufructo y la servidumbre. Entonces, el pago como cumplimiento de las obligaciones, pues en sí se va a resumir lo que yo ahí tengo, pago igual al cumplimiento, ¿sí? Eso es el cumplimiento de las obligaciones. ¿Puedo seguir? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, sujetos del cumplimiento. Aquí obviamente salen alguna terminología en cuanto a los nombres que se le dan, por ejemplo, al deudor y al acreedor. Los sujetos del cumplimiento, pues viene siendo casi, o son parecidos, o son como es los elementos del acto jurídico, los elementos del contrato, si se están dando cuenta. Es parecido. Los sujetos del cumplimiento, por favor, Marisol, si me puedes apoyar. Buenas tardes.
Sí. Sujetos del cumplimiento. Toda obligación presupone la existencia de dos o varias personas, acreedor y deudor. Si bien, atendiendo a la obligación, al acreedor se le puede llamar sujeto activo porque es el que lo puede reclamar, y al deudor sujeto pasivo porque es el que lo tiene que padecer. Esta clasificación no es del todo correcta, puesto que en el momento del cumplimiento ocurre todo lo contrario, que el deudor es el sujeto activo porque es el que tiene que actuar y el acreedor el sujeto pasivo porque es el que tiene que recibir. Por ello, podemos usar las siguientes terminologías. Solvens es quien realiza el pago, normalmente el deudor, y acipiens es quien recibe el pago, normalmente el acreedor. Aquí si se dan cuenta hay un cambio de roles, ¿sí? Hay un cambio de roles. Obviamente hay dos sujetos, dice, ¿sí? O varias personas que van a ser acreedor y va a ser el deudor, pero dice que en el momento de ejecutar el cumplimiento de la obligación cambian de roles, no sé si se están dando cuenta. En un primer momento dice que el acreedor va a ser el activo, el deudor es el pasivo, pero cuando se cumple la obligación se cambia el rol. Vean, por favor. Ahora el acreedor es el pasivo y el deudor es el activo, porque nos dice que el acreedor es el que va a esperar a recibir el cumplimiento o el pago, ¿sí? Y el deudor es el que tiene que actuar, el que tiene que dar, el que tiene que cumplir. No sé si estamos por ahí en la misma sintonía, ¿sí? Entonces, por favor, veamos todo esto. Esto, por lo general, vuelvo a reiterar, es bien importante todo esto, ¿no? O sea, nosotros obviamente somos sujetos, personas, ya también lo vimos en otros cursos, personas físicas y tanto personas morales, ¿no? El concepto general de persona, obviamente etimológicamente y en la historia, etimológicamente la palabra persona quiere decir máscara, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía que antiguamente, pues las personas se ponían máscaras para actuar, ¿sí? Entonces, en todo lo que nosotros estamos hablando, va a haber relaciones jurídicas. Las personas nos volvemos actores, ¿sí? Nos volvemos actores. Depende qué rol vas a obtener. Por ejemplo, aquí es existencia de dos personas. Las personas, ya les dije, son actores. Tú tienes diferentes roles. Por ejemplo, Lucila tiene diferentes roles. Lucila es hija, porque pues obviamente si tiene a sus padres, es hija, ¿cierto? Ese es uno de sus papeles como actriz, podríamos decir, ¿no? Como parte de su persona. Tiene otro rol, ella es mamá, ¿no? Tiene otro rol si trabaja, ella labora y es trabajadora. Ella tiene otro rol, es esposa, ¿sí? Y aquí tiene un rol, ella es un estudiante. Vean cómo todo tiene mucho que ver. Persona, dice. Persona significa máscara y la persona actúa. O sea, somos actores, todos somos actores, porque desempeñamos muchos papeles en nuestra vida diaria. Entonces, en nuestra vida diaria, como desempeñamos muchos papeles y somos actores, tenemos diferentes obligaciones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Entonces, la obligación siempre va a estar presente, ¿sí? Nosotros ya vimos que la obligación, ¿cuál es el efecto de la obligación? El cumplimiento, ¿sí? ¿Cuál es el cumplimiento? La entrega de la cosa. Si mi papel es como trabajadora, ese es mi papel de actor como trabajadora, pues mi obligación es cumplir con mi trabajo, ¿cierto? ¿Sí o no? Y el patrón, su obligación es cumplir, pues con mi pago. Si eso no se da, va a haber una consecuencia, ¿sí o no? Va a haber una consecuencia.
Bueno, entonces, como había un cambio de roles, por ahí, pues, utilizan otra terminología y dice que solvens, pues es el deudor, y así va a recibir ese nombre el acreedor. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno. Esto, pues ya lo analizamos, Marisol, porque lo expuso ya, pues, su compañera, pero leemos esta que no la leí, creo, o sí, no, esta creo que no fue la siguiente, la que puse. Bueno, el incumplimiento de la obligación, ya estamos hablando de puro cumplimiento, ¿no? De aquella persona que cumple, lo que yo les daba de los ejemplos. Si tú tienes tu papel como padre de familia, ¿sí? Tienes una obligación, ¿sí o no? Tienes una obligación como padre de familia. ¿Cuál es tu obligación? Pues dar alimentos, ¿no? A tus hijos, como padre de familia. En cuidar a tus hijos, ¿no? Porque si no cumples, pues va a haber una consecuencia, ¿no? Va a haber una consecuencia. Por ejemplo, no sé si vieron las noticias anoche, eso tan horrible que yo digo, ¿por qué Dios le da los hijos a personas que no los merecen? ¿Y por qué personas que quieren hijos no les dan? ¿No? O sea, pero bueno, eso ya es cosa de la naturaleza, de Dios, yo no sé, ¿no? Por ejemplo, ahí anoche, no sé si vieron de la pequeñita esta en Chalco, de 3 años, que esta mujer tan fea, que creo que tenía ya pareja, y la pareja, pues obviamente padrastro de esta pequeñita, y según dice la noticia, que porque se portó mal la pequeñita, la metieron en un tinaco. Háganme favor. Y le llegaba el agua en los piecitos, no sé cuántas horas ya llegaba, que los vecinos se percataron que la niña gritaba. ¿Cuál es la obligación de esa madre fea? Pues cuidar a esa niña. Díganme ustedes, ¿cómo voy a castigar a un niño de 3 años, por Dios? ¿Sí? Si es un niño. Entonces, imagínense, la obligación de la madre, ahí hay una obligación, la madre tiene que cumplir, tiene que educar, tiene que formar, ¿cierto? Pero no por sus, no sé, por seguir al fulano, no lo sé, castiga a la niña, se salen ellos y a la niña se queda ahí, imagínense. Imagínense, podría pasar, hubiese tenido consecuencias jurídicas más graves, ¿sí o no? Sí, porque la niña se pudo ver ahogado No, conforme pero le llegó el fíjense, agua nada más a los pies. nada más a los pies, pero imagínate ahorita que es temporada de lluvia y ustedes están oyendo que, por ejemplo, en la Ciudad de México está granizando. Imagínense que empezara a granizar. Ese tinaco se iba a llenar o empezaba a llover fuerte. Algo más grave pudo haber pasádole a esa niña, ¿no? Sin embargo, pues gracias a Dios no llegó a mayores, pero sí hubo consecuencias porque no cumplió esa mujer con la obligación de cuidar a esa niña. ¿Qué pasó? Que están sujetos a procesos, ¿no? Aquí, por medio de una fianza, pues obviamente ellos pueden llevar su proceso fuera de la prisión, pero la niña, pues hubo una consecuencia, pues la niña ya fue remitida al DIF. Sí me doy a entender. O sea, vean cómo, por eso yo empecé, les decía yo, con hecho jurídico y acto jurídico, porque todas las cosas que nosotros llevamos en nuestra vida diaria va a dar consecuencias. No todas van a ser consecuencias jurídicas, ¿sí? Algunas van a ser consecuencias de la vida diaria, de la moral, que dices, chin, ¿para qué lo hice? No lo voy a volver a hacer, ¿sí? Pero una consecuencia jurídica va a ir más allá, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, acá Es dice, como a toda acción que tú hagas, ¿no? Va a haber una reacción, ¿no? Ya sí sea es buena o mala, ¿no? exactamente. Por eso yo les decía, ¿no? Nosotros, la palabra persona, acuérdense, ya lo vimos que era máscara, pues tenemos diferentes roles en nuestra vida diaria, ¿no? Actuamos, somos actores, pero de diferentes. Mi obligación aquí es esto, mi obligación aquí es esto. Tenemos diferentes obligaciones. Algunas obviamente van a tener consecuencias jurídicas. Si tú tienes el papel de trabajador, si tú en tu contrato dice que 3 faltas consecutivas a Dios, ¿sí? Pues no cumpliste. Tú fuiste la que no cumpliste porque no te presentaste 3 días y a lo mejor no avisaste. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? El despido, ¿cierto? Te van a despedir.
Y así podemos enumerar varias cosas en cuanto lleva al cumplimiento de la obligación, que es el tema que nos está pues interesando acá. Bueno, esto ya lo vimos, el incumplimiento definitivo, el defectuoso, que ya lo mencionamos, que es pues me debe una cantidad de dinero, pero se me hace que no me va a pagar, pero bueno, no es lo que yo le presté, pero me va a pagar con un automóvil, pues aunque sea ya que me pague, ¿no? Y mora del deudor, pues obviamente nace una pelea, les platiqué que un ejemplo hubo en la historia de México y de una consecuencia que fue la segunda intervención francesa, un mal rato en la historia de México, pero fue una moratoria que decretó el Congreso por orden del señor o del presidente Benito Juárez. Ahí hay un incumplimiento de la obligación. Creo que ese fue el tema que te tocó, o cuál te toca a ti, Marisol. Protección del crédito, profe. Ah, no, entonces todavía faltan. Sigo y yo te digo cuando te toque, ¿sale? Permíteme Oiga, tantito. profe, tengo una duda. Todos estos puntos de mora, del deudor, cumplimiento defectuoso y demás, ¿son en contratos? En contratos, En contratos. en contratos, pero ojo, en contratos porque nuestra materia es derecho civil, Ajá. pero la obligación está presente en otras materias, en otras ramas del derecho. Ok. ¿Sí? O sea, también Sí. está presente, porque yo les estoy dando por ejemplo, bueno, en incumplimiento sí, podríamos decir que puede ser en un contrato, ¿sí? Pero, por ejemplo, puede ser en un asunto mercantil, en un pagaré, pero muchas veces en los asuntos mercantiles dicen, bueno, pero es que pues procede el embargo, procede pues a lo mejor pues privarlo de su libertad 72 horas, cumple y se va, medidas pequeñas. Entonces, el incumplimiento, que es el incumplimiento de, pues, el pagaré, y pues puede prescribir, porque lo vimos en prescripción negativa, no sé si se acuerdan, y prescripción positiva, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, acuérdense que un asunto civil se puede volver un asunto penal, ¿no? Si no hay cumplimiento de ese pagaré en materia mercantil, pues lo hacemos fraude, ¿no? Es un fraude. Entonces, pues obviamente hay muchas estrategias, pero el tema en general es el efecto de las obligaciones. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de no cumplir con esas obligaciones? Cumplimiento, incumplimiento. No sé si me estoy ya más o menos dando a entender. Ese es el tema general. El efecto de las obligaciones. ¿Qué efecto pueden causar? Y son todas las que estamos mencionando. ¿Sí? Sigo entonces. Transmisión de las obligaciones. Bueno, dice que también se pueden transmitir. Dice, se habla de transmisión de las obligaciones cuando uno de los sujetos de la obligación transfiere su posición en el vínculo obligatorio a otro sujeto. Aquellas son susceptibles de ser transmitidas, tanto por el aspecto activo, si el acreedor quien transmite su crédito, o por el aspecto pasivo, si el deudor traspasa su deuda. En ambos casos, la obligación permanece intacta, siendo la misma tanto antes como después de la transmisión. Aquí dice, asimismo, la causa de transferencia puede venir por dos razones, mortis causa o inter vivos. La primera trata de una sucesión por causa de muerte, un sucesorio, ¿no? Y la segunda hace referencia a cuando las partes, por medio de la autonomía de la voluntad, deciden transmitir la obligación a otro sujeto para solventarlas, cederlas o librarse de ellas. De eso ya lo habíamos comentado hace 8 días, ¿sí? Que va relacionado al anterior tema, que fue obviamente las formas de transmisión de las obligaciones. Esto ya lo vimos, pero es un efecto de la obligación también. Acuérdense, esto es mucha teoría, mucho enredo. Para que nosotros entendamos, son cosas que se pueden hacer en la vida real. Lo que platicábamos, a lo mejor el traspaso de una casa, ¿se acuerdan? Eso es transmisión de las obligaciones para pronto. O sea, yo ya no puedo, soy el deudor, ya no puedo, pues solventar ese pago, ya no puedo cumplir.
Entonces, pues esa obligación, pues me trae ya a la mejor, pues ya de malas, porque no tengo el dinero, entonces yo voy a transmitir esa obligación, porque yo ya no puedo cumplir. Entonces se la transfiero por medio de la inmobiliaria, dice, bueno, vamos a ver cuánto más o menos tú diste para ver si hay un reembolso y tú ya te zafas de esa obligación, ¿no? Y se lo transfieren a otra, pero sin que te afecte a ti ni que afecte al nuevo deudor. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Que esas son las que más nos interesan, porque dice que también se puede hacer transferencia por mortis causa, ¿sí? Que es por medio de una sucesión. Es decir, es un matrimonio, ¿sí? Es un matrimonio, es una casa, un bien inmueble, no hubo hijos, pero sí, pues el concubinato es una figura jurídica, o a lo mejor si hubo un matrimonio, un contrato de matrimonio, se muere la persona y hay una transmisión de obligaciones. Ese bien inmueble, pues obviamente pasa a la esposa, si es que falleció el esposo, o viceversa. No sé si me doy a entender. Pero por lo que nosotros estamos analizando, pues obviamente es en intervivos, o sea, contratos. ¿Qué pasó, Marisol? La de por herencia es común cuando cuando adquieres algún préstamo, ¿no? Y pones en garantía tu propiedad, ¿no? Sí, Y ahorita vamos a ver fallece la persona y ajá, es cuando se extingue, ¿no? ajá. Ahorita, de hecho, viene un ejemplo por herencia. Ahorita vamos a llegar ahí. Okay. Ahorita Podría vamos a ser, llegar ahí. ¿no? Por herencia, que tú dices, porque sí es cierto. Bueno, entras tú y ahorita llegamos a eso, porque sí tengo ese punto de transmisión por herencia. Pero te escuchamos para que yo pueda entrar. Es un tema sencillo el que te tocó. Y ya vamos a otros que nos faltan, porque nos faltan varios. Ok, profa. Es muy breve, en sí, lo que encontré y pues, lo que le voy a decir. Protección del crédito, básicamente, se basa en dos principios fundamentales, como es la responsabilidad universal del deudor, ese es el punto 1, y el punto 2, la existencia de diversos medios dirigidos sea a preservar el derecho de crédito, garantías reales y personales, o sea, a imponer su realización. El artículo del Código Civil que podemos fundamentar es el 1911, que habla del incumplimiento de las obligaciones sobre todos los bienes presentes y futuros. Y bueno, una definición que encontré dice que es cuando un acto delictivo afecta la situación económica personal y puede ser difícil pagar a tiempo las cuentas y pagos regulares. Un ejemplo que encontré fueron tarjetas de crédito, ese fue el ejemplo que encontré. Eso sería todo. Bueno, para fácil, la protección del crédito. Pues para pronto es como ahorita y volvemos igual, bueno, nos vamos a la historia. Las leyes van cambiando, ¿cierto? Todas las leyes van cambiando, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos la Constitución de 1917, que es la ley suprema que rige a todos los estados de la República, ¿no? Veracruz, Oaxaca, Puebla, Aguascalientes, todo. Es nuestra Biblia de las leyes, ¿no? Y tenemos la de 1917 de Venustiano Carranza. Obviamente, esta Constitución ha ido cambiando, porque las leyes van cambiando de acuerdo a la época, de acuerdo al contexto y de acuerdo a las personas, ¿cierto? Hay artículos que se tienen que ir cambiando porque son obsoletos, porque a algunos les sobra, entonces esa es la chamba de los legisladores. En materia económica igual, porque aquí habla de la protección del crédito, esto es derecho económico. También en esto, fíjense, vean cómo han cambiado los tiempos. Si nosotros nos vamos al tiempo de nuestros abuelos o bisabuelos, existía la palabra, ¿cierto?
existía la palabra. No creían en los bancos, ¿cierto? Los abuelos preferían guardar su dinero, como decían, en el colchón, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, entre los abuelos o entre la gente de antes existía la palabra. ¿Cuál era la palabra? Don Pedro iba y le pedía préstamo a don Luis y le decía, tienes mi palabra, ¿sí? Tienes mi palabra que préstame 50,000. ¿Cuándo me los pagas? Bueno, estamos hoy a 17 de junio. Te los pago, por favor, el 17 de julio a esta misma hora, a las 7 de la noche. Y existía la palabra. Eran personas formales, a lo mejor la existencia de los valores. No sé si estén de acuerdo conmigo. Ahora yo les pregunto, ¿sí? La palabra protegía el crédito, ¿sí o no? La palabra protegía el crédito porque había valores. No había dudas, ¿sí? O sea, yo sé que don Luis va a venir a pagarme el 17 de julio a las 7 de la noche. Y efectivamente era el 17 de julio y don Luis estaba tocando la puerta de don Pedro. Aquí están sus 50,000 pesos, ¿sí o no? Pero porque era gente de palabra, era gente con valores. Desgraciadamente, y es feo decirlo, como que los valores ya se han venido perdiendo, ¿cierto? Yo no estoy diciendo de manera general, pero desgraciadamente sí se han perdido. Nosotros en la actualidad, ¿no? Yo no sé cómo sea su estado. Antes el estado de Puebla era un estado tranquilo, sobre todo mi municipio, el municipio de Tehuacán. Ahora, de un tiempo para acá, todos los días, suicidios, tiroteos, ¿sí? Ejecutados. O sea, vean cómo se van, pues ya no hay valores, porque es otro tiempo. Me voy a esto del crédito. Antes la palabra protegía el crédito, ¿sabes? Ahora ya no. Ahora tiene que haber una protección del crédito. O sea, ahí dice, para evitar que dependa de la buena voluntad ya no hay. ¿O hay, digan ustedes? Dice, no hay buena voluntad, ¿cierto? ¿O cómo ven ustedes? Ya no hay voluntad porque hasta veo, bueno, yo acá veo que piden hasta créditos esos de Compartamos y Providen y aún prefieren que las suban a buró de crédito y no pagan. Entonces ahí dice, para evitar que dependa de la buena voluntad y cooperación voluntarias del deudor, es necesario que el acreedor tenga la posibilidad de obligar, compeler, incluso coercitivamente, o sea, a la fuerza, al deudor para que cumpla con la obligación contraída. Entonces ahora, oye amiguita, préstame 100,000 pesos. Híjole, pues sí, pero ¿tienes con qué garantizarme tu 100,000? Ay, somos amigas, pues sí, somos muy amigas, pero ya no. Bueno, yo no sé si ustedes prestarían, o sea, créanme que ni a familiares. Yo creo que ya no. Si tienes con qué garantizarme, pues adelante. Y fírmame un pagaré. ¿Sí? Fírmame un pagaré, porque si no, ¿yo cómo te obligo después? ¿Cómo te obligo? Es como las famosas tandas. Tú das las tandas y de repente, ¿no? Alguna vez llegó una señora al despacho, oye, es que esa fulana, pero pues lástima eso, ni siquiera no está legislado. Una tanda, ¿qué? ¿Tú cómo aseguras? Pues con que te desconozca, yo ni la conozco, ni sé quién es, pues lástima, ¿no? Entonces ahora, para amarrar al deudor, para proteger el crédito, pues se tiene que garantizar lo que nosotros ya vimos en el anterior curso, la prenda, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las casas de empeño? Sí, te presto, pero tú llevas un objeto, ¿no? Evalúan el objeto y te dicen, por ese objeto, pues 50 pesos. Órale, pero se queda de prenda. Si tú pagas eso, pues lo que se quedó de prenda se te regresa. Yo estoy protegiendo mi crédito. Si tú no pagas, pues obviamente esto se me queda a mí y sale a la venta. ¿A poco no trabajan así las casas de empeño? Esa es la protección del crédito. Tú vas al banco y el banco también, ¿sí? Oiga, quiero 100,000 pesos a Banamex. Sale, van los 100,000 pesos. Pero ¿con qué garantizas? Tengo 2 propiedades y si no tengo mis avales, perfecto, ahí va.
Si tú no pagas, pues el banco va a proceder. No está cumpliendo con la obligación. Ah, bueno, pues entonces va a haber consecuencias jurídicas. Eso es la protección del crédito, así de fácil, ¿sale? ¿Podemos seguir? Cesión de derechos, también, eso es un efecto de una obligación. Nos dice, aquí vean lo que tú decías, Marisol, eso es cesión de derechos, es cumplimiento de una obligación. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no le permita la naturaleza del derecho. Ejemplo, la cesión de derechos de una herencia y la cesión de créditos. Vean, yo puse dos diferentes. La cesión de derechos, ¿sí? Yo voy a ceder derechos a otra persona, lo voy a heredar. Podríamos decir que eso es como algo positivo, porque también va a haber, pues, negativo, ¿sí? Pero en cuanto a lo positivo, cesión de derechos. ¿Qué? Pues te estoy heredando. No sé si era eso a lo que te referías, Marisol, o a qué te referías hace un rato. Por ejemplo, cuando alguien celebra una hipoteca y obviamente no, con garantía, garantía hipotecaria, ¿no? Ajá. Y la persona fallece, entonces ahí la deuda ya se extingue, ¿no? Por Sí. muerte de la persona, entonces quien tiene derecho a heredar sería la esposa y los hijos, ¿no? Obviamente, ya Sí. nada más ahí pues se hace el contrato de cancelación o escritura de la hipoteca, pero por muerte de la persona y ya posteriormente la persona se adjudica. Ajá, que ¿Sí? sería exactamente, entonces es a lo que tú decías en cuanto Ajá. a mortis causa. O sea, sí se extingue ahí porque tenía yo entendido que ya ahorita ya había unas sesiones, en este caso de contratos de hipotecas que no se extinguía la deuda, sino que se heredaba, por ejemplo, a O se los pagaba. herederos. Ajá, o sea, continuaba, ¿no? Sí, sí, sí. Es que No, depende también de quién realice, obviamente, el mutuo o la hipoteca. O sea, aquí la ventaja de ahora es que pues hay que revisar los contratos. Es lo que hablábamos en el otro, no sé, no, aquí no, lo hablaba yo en derecho económico. Hablábamos cuando vimos el tema de tarjetas de crédito y de los créditos, platicábamos, ¿no? Cómo ahora el banco, bueno, yo creo que siempre ha sido así, pero pues ahorita ya como que ya estamos más despiertos y de repente te salen con algo y dices, oye, pero ¿cómo? Ah, es que usted no leyó el contrato. Y pareciera una burla, pareciera un chiste, pero sí es eso de que, ¿por qué no leemos las letras chiquitas? De verdad, eso sí existe, ¿eh? A veces por flojera, por lo que tú quieras. Sí me doy a entender, ¿sí? O sea, ustedes saben, los contratos traen un chorro de letras, ¿a poco no? Pero un chorro de letras. Y luego sí, ir a... sobre todo esos, los prendarios, hipotecarios, pues hasta flojera nada más te da de ver tantas cláusulas, ¿no? Que trae. Pero hay que leerlas, Pero sí, eso es importante. Entonces sí ¿sí? depende de eso, ¿no? De lo que hayan estipulado Así en es. las cláusulas del contrato. Tiene Ok. mucho que ver, muchísimo que ver. Vuelvo a reiterar, porque de repente tú llegas, oiga, pero pues ya se extinguió la deuda, se murió, ¿no? Ah, no, porque en el tratado dice, como tú dices, se transmite la deuda a los herederos, ¿sí? Que eso ya hasta me suena de la época de la revolución, con los peones y los hacendados, ¿no? Que pues los peones dependían del hacendado y se moría el peón y no se moría la deuda. La deuda se pasaba al hijo y luego el hijo al nieto y así. Era un peonaje por deudas, ¿no?
Entonces, por eso sí, o sea, en cuanto a los contratos, pues sí hay que revisarlos muy bien, mucho, muy bien. Yo hice apenas un contrato cuando fue lo de la pandemia y pues por ahí sí existía hicimos una cláusula en cuanto se estipuló que como era un negocio de comida para ese local de la persona que me pidió ese contrato, me dice, oiga, no sea malita, estipule algo acerca del COVID, que yo no me hago responsable, porque no vaya a ser que haya contagios, dice, y después se vengan, se va y vengan a reclamar aquí. Entonces, pues sí, se tiene que especificar hasta lo que no, ¿sí? Hasta lo que no se tiene que especificar. Y obviamente quien está celebrando ese contrato, pues obviamente, pues tiene que leer, no hay más, ¿sí? Bueno, ¿puedo seguir? ¿Sí? Sí, profa. Bueno, sigo entonces. A ver, déjenme pasarle a mi diapositiva. Asunción de deuda, así se llama, ¿eh? Asunción de deuda. ¿Y cómo dice, por favor, Marisol, por favor? Asunción de deuda. Es la sustitución de la persona del deudor. La asunción de deuda es un contrato en cuya virtud de un tercero llamado asumente se obliga a cumplir una deuda ajena, provocando con ello la liberación del deudor anterior. Que podría ser el ejemplo también que tú dices de la hipoteca, ¿no? Oigan, el contrato dice que cuando se murió su esposo, oiga, si se extingue la obligación, se extingue, ya pasa, se acabó la deuda. No, se transmite. Oiga, pero bueno, si la quiere, ¿no? Si no, ahorita vemos cómo se puede negociar esto, o si quiere, pues obviamente se transfiere la deuda. Eso es una asunción de deuda, ¿sí? Obviamente, vuelvo a reiterar, para todo debe de haber un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Porque es un acto jurídico. Entonces, ahí podía estar presente la asunción de deuda. Hay alguna asunción de deudas por moral, a veces por la moral, ¿sí? Yo recuerdo, ¿no? Es un ejemplo viejísimo y me pasó aquí, ¿no? Mi madre ya en paz descanse y mi hermano también en paz descanse, pero murió primero mi hermano y después murió mi mamá. Y yo recuerdo, ¿no? Mi hermano era mucho mayor que yo, mi hermano murió a los 33 años de edad. Mi hermano muere y tenía una deuda con Coppel, todavía me acuerdo, ¿no? Yo estaba yo chica, estaba yo estudiando. Y me acuerdo que tenía una deuda con Coppel y se muere, ¿no? Y le digo a mi mamá, y entonces me dice mi mamá, oye, ¿cuánto debía tu hermano en Coppel? No, pues tanto. Dice, oye, se van a seguir dando los abonos. Y le digo, pues ya no los des, le digo, no, yo todavía pobrecita mi mamá, que en paz descanse, le estoy diciendo, ya no los des, pues ya se murió mi hermano, pues ya, o sea, y me dice mi mamá, no, yo voy a seguir dando esos pagos, los vas a seguir llevando. Ella asumió la deuda. ¿Sí? A veces, muchas veces por moral, por eso es que se asumen deudas. No sé si también ustedes estén de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Mi madre que en gloria esté, yo le dije, no, madre, ya no. Mi mamá, no, 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 el nombre de mi hijo no va a quedar no va a quedar sucio. Se va a seguir pagando y sí, se liquidó, ¿eh? Se liquidó la deuda. Pero porque su mamá era de la otra generación de cristal, profa, pero digo de la generación de hierro, pero esta de cristal ya no. Definitivamente no tiene moral ni principios. Por eso yo les decía Así que ha es. cambiado mucho en el derecho económico, ¿no? Pues francamente, ahorita dices, sí, pues yo ya no la doy mejor. Sí, le digo, no, es que no, le digo, madre, pero ya se murió mi hermano, ni en el buró de crédito, pues ya se murió, con que Oiga, notifique. profe, de hecho hay algunos países que sobre todo en Estados Unidos, países así, que ve que se da mucho lo de adquieren seguros de vida y pues luego hasta ellos mismos provocan la muerte de sus familiares para cobrar los seguros de vida. O sea, ellos mismos provocan su muerte, pero para que queden bien ricos, ahora sí, sus familiares, bien protegidos, vamos. Sí, precisamente por eso ahora también en los seguros de vida especifican qué tipo de muerte, porque ellos también no.
Sí, o ponen muchas trabas, ¿no? Porque ya Claro. ahorita, sí, te piden muchas cosas Pues que sí, tienes que reunir para poder cobrar el seguro de vida, pero ha sido derivado a esas causas, ¿no? sí, sí, por Que eso se yo han les decía, suscitado. ¿no? Ujú. Perdón, en cuanto a la materia, o sea, en serio que a veces hasta dan risa algunas cosas, pero realmente que sí existen, como tú dices, en otros lugares, ¿sí? Hasta provocan su muerte, ¿no? Provocan la muerte para que pues obviamente, vaya, hasta algunas personas su propia muerte la provocan para asegurar a su familia, ¿no? Pero sí va a haber algunas cláusulas que dice, sí entra, no entra, ¿sale? Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? Entonces, esto es la asunción de deuda y pues ya casi terminamos. Pues la subrogación, y me parece que este es el último, y nos vamos a poner de acuerdo, ¿sale? En qué van a hacer de actividad y cuál es lo pendiente para dentro de 8 días. Y obviamente, pues dentro de 8 días también recuerden que va a haber el examen final, que es parte de los criterios de evaluación para cerrar la materia, ¿sale? La subrogación nos dice que la subrogación es el cambio de uno de los titulares en un contrato, de común acuerdo o por circunstancias sobrevenidas, una persona física sustituye a otra, pero dice que también se da en las personas morales, ¿sí? Obviamente una persona moral por otra similar, así como lo sustituible sea una cosa objeto de similar cuantía. A ver, si se dan cuenta, va mucho de la mano con el cumplimiento defectuoso. Vean, por favor, ¿sí? Dice, para empezar, en cuanto a personas, es el cambio de los titulares. Lo que decíamos también en la anterior, yo asumo otra deuda. Esa es la subrogación, ¿sí? Pero dice que en general, o de manera, un ejemplo para que pues, lo entendamos en la subrogación, dice que se da a nivel inmobiliario. A nivel inmobiliario es común que ocurran las subrogaciones. ¿Quién lee, por favor, el ejemplo de abajo? Por ahí, Marisol, el último párrafo. Sí. Uno de los ejemplos más frecuentes tiene lugar cuando una persona le cede su hipoteca a otra. Para los acreedores resulta muy útil, ya que el convenio inicial sigue su curso de manera inalterable, mientras que para los deudores representa una vía de escape legal en caso que no estén en la capacidad de honrar los compromisos adquiridos. Si nos damos cuenta, es una mezcla de todos, ¿no? Porque ya hemos estado hablando de hipotecas y todo este tipo de cosas. Entonces, la subrogación es el cambio también de roles. Yo me vuelvo ahora, yo adquiero tu hipoteca, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Pues yo ya me libero, yo ya no la quiero, yo ya no la puedo pagar, pues yo te la transfiero a ti, ¿vale? Bueno, estos son los efectos de las obligaciones. ¿Alguna duda de efectos de las obligaciones? Acuérdense, por favor, lo que retroalimentaba ya acto jurídico, hecho jurídico, la clasificación, lo que era el contrato, ¿sí? Las formas de transmitir una obligación, los efectos de las obligaciones, ¿sí? Que era una obligación, que es una obligación jurídica. Nosotros ya ahorita aterrizamos que partimos de la persona, una persona capaz, ¿sí? Como dice el Código Civil, la capacidad, que es uno de los atributos de la persona, que las personas tenemos pues derechos y obligaciones. Nosotros en la materia nos estamos refiriendo a todas las obligaciones que tienen las personas. Las obligaciones, obviamente, en las personas depende del rol que tú tengas en tu vida para que se dé esto de efectos, ¿sí? Causas de lo que es la obligación. Hasta acá, ¿dudas o preguntas? Bueno, actividad de clase. La individual solo va a haber una que van a subir a la plataforma. Van a elaborar un cuadro sinóptico de los efectos de las obligaciones. O sea, el título principal va a decir efectos de las obligaciones. Después van a abrir la llave y van a poner, aquí están,
pago de cumplimiento por la obligación, incumplimiento de la obligación y sus consecuencias, transmisión de las obligaciones, protección del crédito, cesión de derechos, asunción de la deuda y subrogación. Y adelante de cada uno, brevemente, no me pongan tanto contenido, por favor, no me lo llenen. Simplemente una idea principal de cada uno. Sí me doy a entender como retroalimentación de la clase del día de hoy. ¿Correcto? Esa es su primera actividad. Y su segunda actividad, permítame, voy a sacar vuelvo a sacar captura de pantalla, le hago como hace 8 días que se las mando al grupo, ¿sale? Para que puedan acordarse de esta actividad a elaborar. Y pues actividad para exponer de manera individual, vamos con las causas de extinción de las obligaciones y con eso cerramos. Entonces, como yo les decía al principio, el tema principal de este curso de Derecho Civil 3 fue la obligación. Entonces, los temas que nos faltan por ver sería dación de pago, cesión de bienes y transacción. Pues ahora sí que elijan, son temas muy sencillos. Es para dentro de 8 días. Elijan ustedes, dación de pago, cesión de bienes, transacción o novación. Dación de pago. Dación de pago. Jenny. Cesión de bienes. Lucila. Pues déjeme, transacción. Transacción, sale. Entonces, dación de pago, Marisol. Cesión de bienes, Jenny. Y transacción sería para, Lucila, ¿cierto? Entonces, no sean malitas, para dentro de 8 días, por favor, llegamos a tiempo porque ya es el cierre de nuestra materia dentro de 8 días, ¿sale? Acuérdense de nuestros criterios de evaluación que nosotros ya convenimos. Acuérdense, por favor, que en cuanto a nuestro criterios de evaluación habíamos quedado, ¿sí? En cuanto a las actividades en plataforma, las que están subiendo en la plataforma de la escuela, ¿sí? Y la participación individual, su participación se las voy a tomar en cuenta, ¿sí? Permítanme, le voy a tomar captura a esta también para enviárselas ahorita al grupo de WhatsApp. Entonces, tenemos, por favor, nada más para recordar los criterios de evaluación, porque de aquí 8 días ya es nuestro último viernes. Nada más recordamos, por favor, para empezar, pues subamos nuestras, por favor, hay que subir actividades ya. Ahora sí ya urge subir, si tienen pendientes, porfa, suban, porque las actividades son 4 puntos. Acuérdense, su participación individual es lo que ustedes han ido investigando y han ido compartiendo a la clase. 3 puntos, serían 7. Puntualidad y asistencia, que han estado asistiendo a mi clase, el 10%. Y el examen, un 20%, que va a ser la misma aula de Classroom. Igual nos ponemos de acuerdo dentro de 8 días, nos ponemos ya al final de la clase de acuerdo, a qué hora habilito yo ese examen. Y recuerden, por favor, hay que entrar, obviamente, con correo Gmail, y la plataforma es Classroom. Yo no publico examen en plataforma de la escuela porque creo que ese fue el error de hace la otra materia, que estaban entrando a la plataforma de la escuela, al Colegio de Estudios de Iberoamérica, y no estaba ahí el examen, nunca lo iban a encontrar. El examen, por lo consiguiente, estaba en Classroom, ¿no? Entonces, hasta les mandé la dirección. Eso nos ponemos de acuerdo dentro de 8 días, pero por favor, ya urge que suban sus actividades, ¿sale? A la plataforma para que yo tenga ya, pues, obviamente sus porcentajes para emitir una calificación final, ¿correcto? Bueno, pues hasta acá nos quedamos. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar? ¿Preguntas? Ninguna, profe, de mi parte. ¿Ninguna? Bueno, pues hasta aquí nos quedaríamos y primeramente Dios nos vemos dentro de 8 días para finalizar la materia. Pues que tengan un excelente fin de semana y suban sus actividades. Nos vemos.
Adiós. Hasta luego a todas.